invitarlos a que recordemos una historia que hemos escuchado muchas veces, que es la historia de Naamán. Y vamos a ir al segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 11, donde nos narra una cosa que pasó. Resulta de que después de que Naamán va a buscar al profeta Eliseo para que lo atienda, porque Naamán estaba enfermo de lepra. Naamán era una persona muy importante, no era del pueblo de Israel, era de otro pueblo, era muy importante, era el general principal de otro país. Visita el territorio de Israel, el rey se espanta de la visita y dice, este no viene en son de paz, sino que algo quiere. Ya cuando le dice, no, es que estoy enfermo y busco al profeta Elías y todo lo demás. Después de todo esto, va con Eliseo, y Eliseo, en vez de recibirlo, le manda al criado, a Giesi, y le dice que tiene que ir a hacer algo, le dice que tiene que ir a lavarse en el río Jordán. Y entonces llegamos a este versículo donde vemos a un Naamán que estaba bastante enojado y dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocar el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y aquí vemos a un Naamán que está bastante molesto porque las cosas no fueron como él se imaginaba que iban a ser. Y el día de hoy vamos a hablar de cuando las cosas no son como esperamos que sean. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes llega a estar cansado de milagros? ¿Seguros? Podemos decir que no a primera vista, pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que pareciera que sí nos llegamos a cansar de los milagros. Primero lo primero, todos nosotros tenemos necesidades y Dios está al tanto de esas necesidades, independientemente de qué tipo de necesidades tengamos, sean de salud, sean económicas, sean emocionales, sean espirituales, cualquier tipo de necesidad Dios las conoce. Ante Dios nosotros somos un libro abierto, podemos intentar esconderle mil cosas a las personas, pero ante Dios, pues es como si nos tomara una radiografía y no hay forma de esconderle nada. Dios conoce nuestras necesidades y sabe que hay necesidades muy importantes, hay otras necesidades que nosotros creemos que son lo más importante, pero resulta que nada más es porque nosotros lo creemos, pero no son tan necesarias. Y Dios conoce esto. Y nos consta a nosotros como humanos, como sus hijos, que Dios tiene todo el poder del universo para hacer que las cosas pasen de una manera increíble, de una manera sobrenatural. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a nuestros amigos, hemos visto o hemos sido partícipes de un milagro de parte de Dios. Creo que todos podemos decir que en algún momento de nuestra vida Dios ha intervenido de una manera que no nos podíamos esperar, que no podíamos imaginarnos y que de repente pasó y podemos decir, viví un milagro. Pero tenemos que entender que las cosas no siempre se van a resolver a base de milagros. Miren, gracias a Dios, a lo largo de mi vida, que no es tan larga, nada más son unos cuantos años, son 30 años, no son tantos, me he dado cuenta de dos cosas. Bueno, de tres cosas más bien. La primera cosa es que Dios está siempre al pendiente de nosotros, sea cual sea la situación. La segunda cosa, y esa me costó un poquito entenderla, es que Dios no derrocha milagros. Si hay la posibilidad de que a través de uno de nosotros, que a través de uno de sus hijos, que a través de otra persona se cumpla un propósito de Dios, vamos a vernos que la mayoría de las veces Dios hace las cosas para que alguien más intervenga y sucedan las cosas. Dios no derrocha milagros, pero Dios sigue haciendo milagros y nos obsequia esos milagros cuando menos lo esperamos. Cuando ya perdimos toda la esperanza, cuando ya realmente no hay nada que hacer, vemos que Dios actúa. Entonces son tres cosas. Primero, Dios siempre está al pendiente de nosotros. Dios no va a derrochar milagros nada más por hacer milagros porque sí. Y tercero, que Dios nos obsequia los milagros cuando son necesarios. Muchas veces nosotros nos comportamos como se comportó Naamán, que decía, yo esperaba que viniera el profeta y que pusiera su mano sobre la lepra y de repente la lepra desapareciera. Yo esperaba que pasara esto, que pasara aquello, pero no pasó así. Y entonces empezamos a despreciar los milagros. Y aunque nos cueste decirlo, a veces actuamos como si estuviéramos cansados de los milagros. ¿Por qué? Porque a veces no podemos identificar correctamente cuando está sucediendo un milagro. Resulta de que Dios
está al pendiente de nuestras necesidades, pero Él nos respeta nuestras decisiones y entonces dice, yo tengo todo el poder de hacer las cosas, pero quiero que tú vayas y me digas que quieres que yo actúe. Vemos que Naamán, aún con todo su poder político, aún con todo su poder, no podía quitarse la lepra. Y entonces acude al profeta. Sabía que existía un Dios, había escuchado que podía hacer muchas cosas milagrosas, pero tuvo que aventarse a acudir a un profeta. Luego, el pueblo de Israel, yendo muchos años atrás, tuvo que atreverse a salir de Egipto. No iba a ser libre, no iba a dejar de ser esclavo mientras no saliera de Egipto. Otra persona que también tuvo que aceptar que necesitaba buscar a Dios fue Elías, este profeta que tanto admiramos. Llega un momento en el cual está en su punto más bajo, que es cuando lo quieren matar, cuando la reina Jezabel quiere matarlo, que está en ese punto y decide correr y se refugia buscando la presencia de Dios. Aunque en ese momento estaba con la peor actitud del mundo, Elías, aún con eso, busca la presencia de Dios. Y resulta de que el pueblo de Israel, que Elías, que todos estaban acostumbrados a ver grandes milagros. La Biblia está llena de grandes milagros. Empezamos con el milagro de la creación, empezamos con el milagro del diluvio. Después ya un poco más cerca, cuando el mar se abrió, eso fue un milagro que nadie se esperaba. Todos decían, pues Dios aquí qué va a hacer si estamos entre el mar y los egipcios. ¿Qué vamos a hacer? Se abre el mar, pasa el pueblo de Israel. Ese fue un milagro inesperado. Otro milagro inesperado fue cuando sucede lo de las murallas de Jericó o cuando el día se alarga para que el pueblo de Israel pueda seguir en la batalla. Esto a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque vemos que el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a ver grandes milagros, pero el problema vino cuando los milagros no eran tan grandes y tan gigantescos como el pueblo de Israel se imaginaba. Hay un caso en el cual el pueblo de Israel actuó como cansado del milagro. ¿Se acuerdan cuando iban saliendo del desierto, cuando iban saliendo de Egipto? Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel no salió así nada más de improviso, sino que salieron cargaditos de todo lo que se podían llevar. La Biblia nos relata que los egipcios les aventaban sus cosas con tal de que se largaran porque ya no querían tenerlos ahí. Les dijeron, el equivalente actual sería, les pagamos el boleto, pero váyanse, o alguna cosa así. Pero el pueblo de Israel salió con reservas de comida, con reservas de agua y todo eso, pero las reservas se acaban. Y el desierto no es el lugar más amigable del mundo para acampar, y llegó el momento en el cual empezaron a tener la necesidad de encontrar comida. Y en el desierto, pues no había nada cerca, no había ninguna tienda, no había nada que pudieran encontrar. No es como ahora que a mitad de la carretera encontramos al menos una tienda de conveniencia, pero en aquellos tiempos no había a dónde llegar a comprarse algo de comer. Y Dios decide actuar, y ¿qué es lo que hace? Empieza a darles una comida que jamás volvieron a ver, y esta comida fue el maná. Y el pueblo de Israel las primeras veces dijo, esta comida está muy buena, y lo único que tenían que hacer era levantarse todos los días, salir de su cama, recoger el maná que estaba en el piso, guardarlo, y el día sexto recoger doble porción. ¿Por qué? Porque el día séptimo no iban a surtir de maná al pueblo de Israel. Eso era lo único que tenían que hacer, y ese era el milagro, y el pueblo de Israel estaba feliz con ese milagro. La pregunta es, ¿permaneció el pueblo de Israel feliz con ese milagro? La realidad es que no. Empezó a actuar, y como todos los días decían, lunes, ¿qué toca comer? Maná. Martes, maná. Miércoles, maná. Jueves, maná. Y siguieron día tras día, tras día, tras día. Y este milagro, que era un milagro increíble, y yo me imagino que no es que el maná tuviera un sabor cansón, sino que la gente empezó a decir, no, pues es de diario, esto ya no lo consideramos como un milagro. La gente empezó a actuar como si no estuviera pasando un milagro en su vida. Empezó a despreciar el milagro y empezó a decir, pues otra vez maná, otra vez lo mismo. Otra persona que parece ser que no se dio cuenta que estaba ocurriendo un milagro es Elías. Elías, cuando va huyendo de Jezabel, llega un punto en el cual se cansa, se queda dormido, y la Biblia nos cuenta que lo alimentaban, primero lo alimentaron los cuervos, y no sé ustedes, pero yo jamás he visto que los cuervos sean muy amigables con los seres humanos. Se les puede entrenar, eso sí, son como pericos, son aves muy inteligentes, pero la realidad es que
Elías no reparó en que no era normal que los cuervos le llevaran comida. No se dijo, pues les he de caer muy bien a los cuervos. No se dio cuenta que estaba pasando un milagro. Más para adelante, Elías no se muestra ni sorprendido ni maravillado cuando un ángel lo despierta y le dice come, y luego se vuelve a dormir y luego lo vuelve a despertar, le dice vuelve a comer y ahora sí sigue tu camino. Vemos que en la Biblia Elías se comporta como si no estuviera pasando ningún milagro. Dice, un ángel, está bien, me trajo comida, qué bueno, y como si no pasara nada. Muchas veces empezamos a despreciar los milagros. Naamán despreció la posibilidad de un milagro. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo es posible de que el profeta no tenga la decencia de venir a recibirme y en cambio me manda a su criado y me dice que vaya y me bañe en ese río todo lamoso y apestoso, que es como el río Santiago, una cosa así? ¿Cómo es posible que me haga esto? Y empieza a despreciar su milagro. Naamán venía de una cultura pagana. Recordemos que Naamán no era del pueblo de Israel. Naamán, al ser de un pueblo que no era el pueblo de Israel, estaba acostumbrado a que los sacerdotes, a que los profetas de otros dioses falsos hicieran todo un show con tal de sanar, entre comillas, a alguien, que iban y le pasaban, no sé, alguna serpiente por el cuerpo o alguna cosa así. Todas las cosas que ahora vemos y que nos dan un tanto de risa o de repelús, son cosas que eran muy comunes en aquellos tiempos. Pero Naamán esperaba que algo así pasara, pero Dios decidió actuar de una forma modesta, de una forma diferente. Pero no por esto deja de ser un milagro. Muchas veces tenemos la actitud que tenía Elías. Elías estaba muy relacionado con algo, estaba muy relacionado con el fuego. Recordemos que Elías es el profeta que la Biblia nos narra que tenía el control del clima y de los elementos. ¿Por qué? Porque Elías oraba y llovía, volvía a orar y dejaba de llover. Bueno, fue al revés, primero oró y dejó de llover y luego oró y llovió. Bueno, tenía el control de la lluvia, tenía el control de diversas cosas, había hecho milagros muy notorios. Él estaba acostumbrado a que él oraba y caía fuego del cielo. Y llega un punto en el cual Elías estaba tan acostumbrado a eso que decía, Dios nada más puede mostrarse así. Dios nada más puede mostrarse en medio del fuego, en medio del terremoto. Y Dios lo enfrenta y le dice de que también se puede presentar de una forma más sutil. Y es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Nos está invitando a que nos demos cuenta de los milagros sutiles de la vida. De esos milagros que a veces ignoramos y que nos empezamos a comportar como el pueblo de Israel y decimos, otra vez maná, otra vez esto, otra vez pasa esto, ya me enfadé de eso, ojalá Dios hiciera algo maravilloso con mi vida. Está haciendo algo maravilloso y tú estás ignorando lo que está sucediendo. Muchas veces tenemos la idea de que las cosas, si no son espectaculares, no tienen nada que ver con Dios. Y decimos, no, es que tiene que ser algo espectacular para que sea de Dios. No. Hay muchas veces en las cuales Dios actúa de una manera más inteligente, de una manera mucho más estratégica y decide hacer las cosas de una manera modesta, de una manera tranquila. Muchos de nosotros vivimos pequeños milagros a lo largo de nuestra vida que nos van llevando a un milagro más grande que jamás pudiéramos imaginar. Te quiero invitar a que hagas memoria por un momento de esas pequeñas situaciones que no tenían que haber pasado o que no esperabas que pasaran y que poco a poco fueron moldeando un gran cambio en tu vida. Son de esas cosas que Dios va haciendo y que van actuando y que van cambiando nuestra manera de vivir, pero poco a poco. Por supuesto que Dios puede hacer las cosas de una manera espectacular en cualquier momento, pero también vemos a lo largo de la Biblia que Dios actúa de una manera más sutil, de una manera más suave. En la Biblia vemos muchas veces que Dios resuelve nuestros problemas mientras dormimos y otras veces que Dios espera que nosotros actuemos para hacer las cosas. Un ejemplo de esto es cuando se le ordena a Naamán que vaya al Jordán, pero no es la única vez que vemos que pasa esto. Jesús, muchos años después, iba por el camino y sanaba a las personas.
Y en la Biblia nos encontramos episodios donde Jesús va y sana a los ciegos con solamente hablar con ellos, solamente llega un ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? Bueno, no veo, necesito ver. Jesús en ese momento le restaura la vista. Otro ciego empieza a tratar Jesús con él y le dice, ¿cómo ves ahorita? Le hizo primero un primer acercamiento y dice, bueno, veo borroso, pero ya empiezo a ver, antes no veía nada, ahora ya veo como borroso. Entonces hay una segunda etapa y entonces Jesús le restaura la vista completamente. Pero hay una excepción a todos esos milagros en los cuales parece que nada más se trata de recibir. Hay una historia que se encuentra en Juan capítulo 9, donde vamos a ver a un ciego que tuvo que hacer algo para poder recuperar la vista. ¿Qué pasa? Sucede de que estaba Jesús reunido con sus discípulos y se encuentran a un ciego de nacimiento, a una persona que jamás había podido ver, ¿sí? Total de que los discípulos dicen, muy prejuiciosos, dicen, a ver, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dice, no es ninguna de esas dos cosas, sino que es para que ustedes conozcan el poder de Dios. Va con el ciego, hace lodo y le pone lodo en los ojos. Y nosotros sí esperaríamos que en ese momento dijera, y en ese momento Jesús le quitó el lodo de los ojos y sus ojos fueron restaurados. No, resulta de que Jesús le dice a este ciego, le dice, ok, ya te puse lodo en los ojos, pero tienes que ir a lavarte al estanque, a un estanque que se llamaba Siloé. No sabemos qué tan cerca o qué tan lejos estuviera ese estanque. Supongamos que estuviera hasta el otro lado de la ciudad. El ciego tuvo que hacer un esfuerzo de moverse en su ceguera, desde donde estaba hasta donde estaba el estanque de Siloé. Tuvo que hacer ese pequeño esfuerzo, que me imagino que no era pequeño al ser ciego. Tuvo que participar de el milagro. Muchas veces nos rehusamos a participar de ese milagro. Muchas veces actuamos como si Dios tuviera que hacer absolutamente todo y yo tuviera nada más que recibir las cosas. Y a lo que los quiero invitar el día de hoy es a que nos demos cuenta de los pequeños milagros que van pasando y cómo podemos participar para que esos pequeños milagros se vuelvan una cadena de grandes cambios en nuestra vida. Quiero contarles una historia de un caso real de una persona. Esta persona vive actualmente, gracias a Dios, esta persona vive con un problema de salud. Y este problema de salud es que tiene una diabetes totalmente descontrolada, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Consiste en que esta persona no se cuida de su alimentación, no se cuida de sus tratamientos, ni siquiera se inyecta insulina cuando tendría que hacerlo. Y los que conocen un poquito de este tema saben que la vida de un diabético, para que sea vida, tiene que ser una vida disciplinada, es decir, comes a tus horas, duermes a tus horas, te pones tus medicamentos y todo lo demás. Resulta de que muchas veces se ha orado por ella, se le ha pedido a Dios que la sane, y la realidad es que al día de hoy esta persona sigue enferma. Y entonces la pregunta es que Dios no hizo caso a las oraciones? ¿Es que Dios no hizo el milagro? ¿Es que Dios no está haciendo las cosas? La respuesta, y les voy a contar el final de esta historia, es que el milagro ya sucedió. ¿Por qué? Porque con los niveles de glucosa que tiene esta persona, era para que ya hubiera caído en un coma diabético o definitivamente ya estuviera muerta hace mucho tiempo. Y el milagro es que Dios le sigue dando la oportunidad de que arregle sus hábitos y que empiece a hacer sus cosas. El asunto es de que muchas veces nos quedamos parados y decimos, pues yo quiero que Dios me haga todo, y no queremos participar de las cosas. Si sigues vivo, aprovéchalo para cambiar las situaciones que hay en tu vida. A veces vamos a darnos cuenta de que no todas las cosas se van a resolver de la noche a la mañana. Es necesario que participemos de nuestro milagro. Y no es porque Dios no pueda hacer las cosas de manera completa y total, sino que Él quiere que valoremos las cosas para que podamos apreciar en su justa medida el milagro que Él nos da. Un ejemplo de esto es cuando al pueblo de Israel Dios le promete muchas veces la victoria. En muchas partes de la Biblia vemos que antes de una batalla consultaban a Dios y Dios les decía, vayan y yo voy a ir con ustedes, y el enemigo ya está derrotado y ya lo único que tienen que hacer ustedes es plantarse en el campo de batalla y pelear.
No iban a resolver sus problemas quedándose en su casa, no iban a resolver sus problemas quedándose esperando a que el enemigo se muriera solito, sino que era necesario ir y hacerle frente. Josué fue un experto en esto porque Dios le promete la victoria y aunque le prometió la victoria, él trabajó por esa victoria. Muchas veces nos vamos a quedar con la idea de que tenemos que dejarle todo a Dios, y la realidad es que tenemos que poner todo en las manos de Dios, pero también actuar nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos vivir menospreciando los milagros, no podemos vivir cansado de experimentar los milagros. Muchas veces Dios nos va a librar de cosas que ni siquiera nos esperamos. Muchas veces vamos a enfrentar situaciones que son completamente imposibles para nosotros, y entonces Dios actúa de una manera milagrosa. Hay un episodio en la historia del pueblo de Israel, cuando estaba la ciudad de Samaria sitiada, es decir, rodeada por el enemigo. No había forma en la cual ellos hicieran ningún esfuerzo para salvarse del enemigo. ¿Y qué sucede? Sucede que una noche el enemigo se asusta, se mata entre ellos, escapa. ¿Y por qué? Porque empezaron a oír el ruido de un ejército grande, como creyendo que alguien los iba a atacar. Esa fue una de las veces, de las pocas veces, que Dios les regaló una victoria al pueblo de Israel. El resto de las victorias era necesario que alguien se parara frente a su problema y hiciera algo para empezar con esa batalla. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, que las cosas que Dios hace, las hace con un propósito, y no nada más las hace porque quiere demostrar su poder y nada más. Dios no es un fanfarrón, no es alguien que se la pasa presumiendo de lo que hace, sino que todo lo que hace tiene un propósito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, como todo lo que hace tiene un propósito, tenemos que estar muy alerta y tener los ojos bien abiertos para identificar los milagros pequeños, aquellos milagros que damos por sentados y que cambian nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, tarde o temprano, esos pequeños milagros van a dejar de suceder. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel se quejó y se quejó del maná, y llegó un punto en el cual Dios le dijo: ok, ya no quieren maná, está bien, ahí les van pollitos. Bueno, eran codornices, que son como pollitos pequeños. Ahí les van codornices. Ay, otra vez codornices. Pues ahora sí, busquen su comida, porque ya ni maná, ni codornices, porque ya llegaron a donde tenían que llegar, y ahora sí, empiecen a ganarse la vida. Si no valoramos los pequeños milagros de nuestra existencia, tarde o temprano corremos el riesgo de que esos dejen de estar ahí, y cuando dejen de estar ahí es cuando vamos a darnos cuenta que era un milagro todo lo que había sucedido. Quizás en este momento estés pidiendo por una sanidad, y seguramente tú anhelas que esa sanidad llegue en este instante, pero déjame decirte que puede pasar, y tenemos toda la fe del mundo en que Dios puede sanarte en este instante, y también Dios puede poner todos los medios para que tú vayas y recibas un tratamiento. Y no significa que Dios te ignoró o que no quiera hacer algo contigo, sino que te está dando un medio para que se logre su propósito. No sabemos si quizá en ese tratamiento conozcas a alguien que va a ser importante para tu vida o alguna situación así. No sabemos si es necesario que durante ese tratamiento médico le hables de Dios a quien te está tratando, o te vuelvas un testimonio viviente de las cosas que Dios puede hacer. No lo sabemos. Quizá tu problema sea emocional, y Dios puede liberarte de todos los problemas, de todas esas situaciones que tú experimentas. Pero depende de ti que una vez que ya estás afianzado y agarrado de la mano de Dios, no vuelvas a tus ciclos de comportamiento que te hacían daño. Es decir, si vivías atrapado en algún vicio, no nada más porque Dios te puede liberar de ese vicio, vas a ir y pasar por donde mismo con tal de demostrar que ya no te hace nada. Tienes que poner de tu parte. Si tu asunto es laboral, sin duda puede suceder que en este momento, si alguien de nosotros está buscando trabajo, en este momento le suene el teléfono y le digan: tenemos un trabajo, preséntate mañana. Puede pasar, ha pasado, y hemos visto a personas que de la nada los buscan y consiguen el trabajo de sus sueños. Pero también puede pasar que saliendo de aquí empieces a amistar con alguien que te va a presentar con otra persona, y que después de esa otra persona te va a llevar a una entrevista de trabajo. Y es una manera en la cual Dios puede actuar. Muchas veces queremos que las cosas se resuelvan de manera
de manera mágica y milagrosa y decimos, tiene que hacerse a esta forma y si no se hace de esta forma es que Dios no me escuchó. Pero muchas veces, y la mayoría de ellas, es necesario que aprendamos a apreciar esos pequeños milagros y que nos llevan a un gran milagro. El hecho de que estemos aquí el día de hoy, el hecho de que nos reunamos, de que nos veamos, es parte de una cadena enorme de pequeños y grandes milagros que Dios hace para que estemos aquí. No es casualidad que en esta iglesia nos reunamos gente que no nacimos en esta ciudad, personas que sí nacieron aquí, personas que viven cerca, personas que viven hasta el fin del mundo, pero no es casualidad que nos reunamos en este lugar, sino que todo es parte de una cadena de pequeños milagros y de pequeñas situaciones que Dios va hilando para que podamos conocerlo a Él. El día de hoy la invitación es muy sencilla, es que salgamos de aquí con una visión lista para identificar esos pequeños milagros. Quizá tú estés esperando que de la noche a la mañana se resuelvan tus problemas, pero empieza a identificar las pequeñas luces que Dios te va poniendo en tu camino para que avances a través de tus problemas. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche. En ocasiones nos sentimos tentados a comportarnos como se comportó Naamán y decir, pues si el profeta no sale y no hace esto por mí, entonces no quiero saber nada. Pero tenemos que tener la humildad de decir, ok, aunque haya mejores ríos en los cuales meterme a bañar, voy a hacerle caso a la instrucción y voy a empezar a hacer lo que Dios me está mostrando que puedo hacer. Que no se ve muy milagroso a alguien bañándose en un río, la verdad es que no. A mucha gente iba al río Jordán y se bañaba ahí, no era nada del otro mundo, pero fue la manera en la cual Dios decidió actuar. Y también algo importante es que en ocasiones va a haber situaciones que Dios decide no cambiar y aún así tenemos que permanecer junto a Él. La historia de Naamán tiene un final triste. ¿Por qué final triste? Porque resulta que Eliseo tenía un criado y este criado se llamaba Giezi y era un muchacho que había visto a Eliseo resucitar muertos, que había visto tantas situaciones, pero le ganó la ambición y comete un error y resulta que Naamán después de sanarse dijo, ay, sí funcionó, increíble, sí funcionó, ya no tengo lepra. Va muy feliz, va muy feliz con Eliseo, busca a Eliseo de todas formas no lo recibe, le vuelve a mandar al criado y le dice, quiero darle estos regalos a Eliseo. Y Eliseo le dice, no quiero nada, nada más te sanamos para que conocieras el poder de Dios y todo lo demás, no quiero nada. Total de que Giezi ve los regalos y dice, bueno, pues esto está de buena calidad, puede servirnos. Engaña a Naamán para quedarse con los regalos. Eliseo, que se da cuenta, le dice, ¿qué hiciste, Giezi? No, pues es que pues ya se quedó sin palabra Giezi. Y entonces le dice, la lepra que tenía Naamán se te va a pasar a ti. Y la historia podría quedar ahí y decimos, no, pues después de eso Giezi fue un infeliz y ya no supimos nada de él. La historia de Giezi no se acaba ahí. La Biblia nos dice que Giezi se quedó con lepra durante el resto de su vida. Pero capítulos más adelante, estamos hablando del capítulo 5 y en el capítulo 8, que suponemos que pasó algún tiempo, vemos que Giezi, aún con su lepra, aún con esa consecuencia de sus acciones, está frente al rey de Israel y le empieza a contar los milagros y señales que hizo Dios. Resulta que aún con sus fallas y aún con las secuelas de sus fallas, Giezi se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era seguir al servicio del profeta, aunque le había fallado, sí, quizá Eliseo jamás le iba a volver a soltar la bolsa del dinero, pero decidió seguir al servicio de la obra de Dios. Quizá a muchos de nosotros nos va a pasar como a Giezi, que cometimos algún error y tenemos las secuelas de ese error, tenemos las consecuencias de ese error, pero aún así tenemos que buscar estar aferrados a la mano de Dios. El día de hoy quiero invitarte a, si gustas venir a este lugar, a este altar, y de hacer un compromiso con Dios de apreciar cada pequeño milagro y cada situación y decirle, yo no estoy cansado de los milagros, no estoy cansado de esas cosas
que tú haces y que yo no merezco, esas cosas que tú haces y que no me espero, y quizás sean chiquitas en apariencia, pero que cambian la vida de las personas. El hecho de que estemos aquí es porque pasaron muchas cosas chiquitas para que podamos vernos el día de hoy. Y por eso, dale gracias a Dios. Cierra tus ojos y haz memoria de esas cosas, de ese pequeño maná que Dios te da, con el cual te alimenta diariamente, de esos momentos quizá no espectaculares, quizá no sean momentos de película, pero son momentos en los cuales tú experimentas la misericordia de Dios, tú experimentas esas situaciones. Y si hasta el día de hoy has vivido ignorando o menospreciando esos milagros, es un buen momento para que cambiemos eso, para que dejemos de ignorar los pequeños regalos que Dios nos da. Confiamos plenamente en que Dios puede darnos regalos gigantescos y al mismo tiempo puede darnos regalos pequeños que van cambiando nuestra vida.